Descubierto, el increíble milagro que transformó a la hija del millonario en solo 30 días. Mariana, con solo 21 años, siempre había sido la consentida de su padre, un magnate que movía montañas en las calles de la gran ciudad. Su vida era una película de lujo, con joyas brillantes y viajes en yachts privados, pero, ¿qué era todo eso sin amor verdadero? Un día, un altercado explosivo con su padre la llevó al borde del abismo. Entre gritos y lágrimas, una orden salió de su boca como un rayo. Te vas a vivir a ese maldito centro de la comunidad de tu abuelo por 30 días. En un instante, la vida de Mariana dio un giro brutal. Ahora, debía dejar atrás el glamour, enfrentarse a su pasado y, sobre todo, a su soledad. Al llegar al centro comunitario, el contraste era abismal. Mariana respiró hondo y miró a su alrededor. Las paredes, pintadas de colores vibrantes, estaban llenas de vida, pero también de historias, sacrificios y una lucha diaria que nunca había conocido. Cada rincón le susurraba el eco de las risas que llenaban las cenas en la casa de su abuelo y el aroma familiar de sus platos. Pero no la recibieron como esperaba. Las miradas de recelo de los vecinos la atravesaban como dagas. Aquí viene la niña de papá, murmuraban. Ella se sintió pequeña, un pez fuera del agua, que luchaba por salir del anzuelo de su pasado. ¿Acaso podría mostrarle al mundo que había más en ella que un apellido? En su primer encuentro con Doña Rosa, una madre soltera con una sonrisa que iluminaba las oscuras esquinas del centro, Mariana sintió un destello de esperanza. Doña Rosa trabajaba sin cesar, y su alegría era contagiosa. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, Mariana, le dijo una tarde, su voz firme y sabia. Esa noche, se dio cuenta de que, a pesar de sus lujos, había vivido en una burbuja de superficialidad. Javier, un joven con sueños de superación, y don Manuel, el amigo entrañable de su abuelo que contaba historias de antaño, la ayudaron a ver diferentes perspectivas. Las cosas cambiaban lentamente, cada día. Su corazón se iba llenando con esos lazos que, en el pasado, parecían inalcanzables. Sin embargo, todavía había un conflicto ardiendo dentro de ella. ¿Sería suficiente para ganarse el corazón de estos nuevos amigos? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, después de una conversación profunda con Doña Rosa sobre el sacrificio y la comunidad, Mariana decidió que debía hacer algo más. Era hora de unir esos mundos opuestos, su familia adinerada y la comunidad que la había acogido. Con fervor, organizó una actividad que prometía cambiarlo todo. Pero en el clímax del evento, cuando todo estaba en su apogeo, su padre irrumpió, amenazando con deshacer el esfuerzo que había realizado. Mariana sintió como el mundo se le caía a pedazos. Frente a ella, dos caminos se dibujaban. Pelear por el hogar que había encontrado o claudicar ante el marchito legado de su familia. Con el corazón latiendo desbocado, miró a aquellos que la habían soportado y amado. Era su oportunidad. Mariana estaba lista para dejar atrás el miedo y luchar por su nueva familia. ¿Qué elegiría? La lucha por su identidad y su lugar en el mundo apenas comenzaba. La tensión se palpaba en el aire como un rayo a punto de caer. Mariana se encontraba en el centro del salón, rodeada de sus nuevos amigos. El murmullo del evento que había organizado se transformó en un silencio ensordecedor cuando su padre irrumpió con la autoridad de un rey en su castillo. La expresión en su rostro era de furia y desprecio, como si cada paso que daba aplastara la esperanza que ella había cultivado con tanto esfuerzo. ¿Qué haces aquí, papá?, logró articular, su voz temblando entre la determinación y el miedo que la invadía. Él la miró con una mezcla de condescendencia y enojo. Te dije que esto era una pérdida de tiempo. No puedes seguir jugando a ser una mujer del pueblo, cuando sabes que tienes un futuro brillante esperándote. Mariana se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
Las burlas de la comunidad regresaban a su mente, inundándola con un dolor conocido. Pero algo dentro de ella comenzó a chispear. Los recuerdos de Doña Rosa, de Javier y de Don Manuel la llevaron a un lugar de firmeza. En ese momento, no solo estaba defendiendo un evento, estaba defendiendo su nuevo hogar y lo que había aprendido. No estoy jugando, papá. Esto es más importante de lo que puedes imaginar, respondió con voz clara. El público atrapado tras ella comenzó a murmurar, algunos, sorprendidos, otros, inspirados por su valentía, a través de la angustia que sentía, una pequeña llama de coraje comenzó a crecer en su interior. El apoyo de la gente a su alrededor era palpable, y eso la infundía con valor. Todo lo que había experimentado en esos días la llevó a esta confrontación. Había descubierto que había un mundo más allá de la riqueza material, había conexiones humanas genuinas que no se compran. ¿Y qué van a hacer todos ellos? El padre replicó, gesticulando hacia la multitud. ¿Crees que merecen más que tu apellido? La vida es competencia, Mariana, y tú no puedes perderlo todo por unos pocos días en un centro comunitario. Una ola de indignación recorrió el salón. Mariana, llena de emoción, levantó la cabeza. No se trata solo de un apellido, papá. Se trata de lo que somos y de cómo ayudamos a los demás. Ser rico no significa ser feliz. Aquí he encontrado amor y lealtad, cosas que nunca podría encontrar en tu mundo. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron suavemente mientras otros la miraban con admiración. Mariana se dio cuenta de que, aunque su padre la había amenazado, su verdadero autoritarismo estaba perdiendo fuerza ante la verdad que portaba, la presión en su pecho creció, pero su determinación también. Ese evento representaba la unión de dos mundos, su familia y la comunidad. Si ella fallaba ahora, el nuevo hogar que había construido se desmoronaría. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más fuerte. Lo que estoy haciendo aquí no es solo un capricho, sino una promesa a los que me han aceptado, a aquellos que, a pesar de su lucha, nunca han dejado de sonreír y trabajar por un mejor futuro. El silencio se hizo presente nuevamente, reemplazando la tensión por una especie de curiosidad. A Mariana le brillaron los ojos al ver el apoyo. Sin darse cuenta, su voz había crecido en volumen y en convicción. Quiero construir puentes, no muros. En este lugar me he sentido amada y aceptada. Te ruego que entiendas que no quiero regresar a la vida que conocía. Quiero ser parte de este cambio. Ni un susurro salió de su padre. La lucha de la mirada de Mariana se encontró con la de él, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Pero en el fragor de la lucha emocional, un grito interrumpió la escena. Mariana. Mira. Una figura conocida se asomó entre la multitud, trayendo consigo una noticia inesperada que podría cambiarlo todo. Mariana giró la cabeza al escuchar la voz familiar que atravesaba el murmullo, y sus ojos se encontraron con los de Javier, que se abría camino a través de la multitud. Su rostro, usualmente sereno, estaba marcado por una mezcla de sorpresa y ansiedad, como si llevara un mensaje de gran importancia. ¿Qué sucede?, preguntó con voz temblorosa, su corazón latiendo con fuerza al anticipar lo que él pudiera decir. El ambiente en la sala se tornó aún más tenso, todos los ojos ahora fijos en el joven que había estado tan presente en su vida desde que llegó a este nuevo lugar. Es don Manuel, comenzó Javier, respirando entrecortadamente. Tu papá, él ha decidido que dejará de apoyar el centro comunitario. Pero hay más. Tu abuela, está gravemente enferma. El aire se tornó pesado. Mariana sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La figura de su abuela apareció en su mente, con su risa cálida y sus historias llenas de sabiduría. Al instante, su corazón se llenó de preocupación. ¿Qué le pasó? ¿Está en el hospital? Sí, respondió Javier, su voz un susurro. La familia está devastada, y necesitan su ayuda. Pero quisiera que supieras que ella siempre ha hablado de ti. La extraña mucho. Las palabras de Javier desataron un torrente de emoción en Mariana. Recordó a su abuela sentada con ella, compartiendo recetas y enseñándole sobre el valor de la comunidad.
Fue su abuela quien le inculcó el amor por ayudar a los demás, quien le enseñó que el verdadero legado no era la riqueza, sino el impacto que dejaba en la vida de las personas. Dando un paso hacia adelante, se giró nuevamente hacia su padre, quien parecía perturbado, como si en sus propias palabras hubiera empezado a ver las grietas de su mundo perfectamente construido. ¿Ves esto, papá? No se trata solo de mí. Cada decisión que tomas afecta a muchas vidas. Él apenas asintió, la furia en su rostro mutando lentamente en confusión y entonces en incredulidad. Pero Mariana no le dio más espacio. Si realmente te importa mi futuro, entonces permíteme ayudar a mi abuela. Necesito hacerlo. Mientras hablaba, la multitud comenzó a murmurar nuevamente. Las miradas que antes habían sido de admiración hacia Mariana comenzaron a mezclarse con preocupación. Sus amigos la rodeaban, urgentes y dispuestos a apoyarla. «¿Puedo ir con ti, Mariana?», interrumpió doña Rosa, con la voz entrecortada. «Porque si hay una cosa que hemos aprendido, es que la familia siempre debe estar primero. Y todos juntos, podemos ayudarte». El padre, sintiéndose cada vez más aislado y cuestionado por la decisión de su hija, se quedó en la esquina, atrapado en sus pensamientos. La mirada de Mariana se desvió hacia él, buscando la aprobación que nunca llegó. Sin embargo, en su interior, comprendió que ya no dependía de su padre para encontrar sus propias respuestas. Teniendo la mirada fija en Javier, decidió que valía la pena correr el riesgo. «Voy a ir a verla. No puedo quedarme aquí si mi abuela me necesita». En el fondo, sentía que esta decisión la conectaba aún más con su comunidad y, sobre todo, con su propia identidad. Con un último vistazo a la multitud, donde el silencio era ahora un murmullo de apoyo y esperanza, dio un paso hacia Javier. «Vamos. Es hora de demostrar que las familias son más fuertes cuando se apoyan unos a otros». Mientras salían del salón, sentía una mezcla de adrenalina y miedo. La incertidumbre de lo que encontraría al llegar a casa la llenaba de inquietud, pero sabía que su lugar no estaba solo en un evento glamoroso. Su verdadera misión estaba con aquellos que realmente la necesitaban. En lo profundo de su ser, una certeza comenzó a cristalizar. Todo lo que había aprendido en el centro y el amor de su comunidad eran el impulso que necesitaba. Pero cuando Mariana giró la esquina para salir del edificio, una figura se asomó, una conexión inesperada que podría abrir un camino completamente nuevo. Mariana se detuvo en seco al ver la figura. Era doña Clara, la curandera del barrio, famosa por sus remedios tradicionales y su sabiduría ancestral. La mujer de cabello canoso y rostro arrugado tenía el poder de hacer que cualquier corazón se sintiera reconfortado. «Mariana», dijo doña Clara con una voz suave, como un susurro que apenas logró atravesar el bullicio de la calle. Sus ojos brillaban con intensidad, destilando una mezcla de preocupación y esperanza. «He escuchado lo que está pasando. Tu abuela necesita mucho más que ayuda física. Ella necesita amor, conexión. Tienes que ir a ella». Mariana sintió que la conexión con su abuela la llamaba más que nunca. «Lo sé, doña Clara. Estoy en camino a verla». «Pero ¿cómo estás al tanto de todo esto?», cuestionó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La mujer sonrió, una sonrisa melancólica y comprensiva. «Las noticias vuelan rápido en este barrio. La comunidad siempre habla. Solo quería recordarte algo. No olvides que las raíces son fuertes cuando la tierra es fértil. Tu abuela es la tierra que te ha alimentado. No te alejes de tus raíces». Las palabras de doña Clara resonaron en el fondo de su mente. Mariana sintió una oleada de energía y determinación. «Gracias, doña Clara. Iré directamente a su lado y haré todo lo posible por ayudarla». Javier, a su lado, observaba con atención. Sabía que este encuentro había cambiado el rumbo de sus pasos. «¿Estás lista para esto? ¿Puede ser más duro de lo que piensas?», le preguntó, con la voz llena de cuidado. «No hay dudas. Si mi abuela está sola en esto, mi lugar está con ella», respondió Mariana con firmeza. Sin mirar atrás, comenzaron a caminar hacia la salida del vecindario. A cada paso, la ansiedad se desarrollaba en su pecho, casi palpable. Mientras se acercaban a casa de su familia, una sombra de nostalgia la invadió. Recordó los días de su infancia, corriendo por los pasillos,
riendo junto a su abuela mientras el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Apertrechó su mente con esas imágenes, como un escudo contra el temor que se avecinaba. La determinación creció en ella como una planta en el sol. Finalmente, llegaron a la puerta. La casa, pequeña pero acogedora, estaba adornada con flores en el jardín. Javier le dio una mirada reconfortante antes de tocar el timbre. El sonido resonó, y en ese momento, pareció alargar el tiempo. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, su corazón latiendo con fuerza. Se abrió la puerta. Allí estaba su madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin poder contener más las emociones, Mariana la abrazó. «Mamá, ¿qué ha pasado?» La angustia de la situación era evidente. «Está en el cuarto». «No sé qué hacer, Mariana». «La situación se ha complicado», dijo su madre con la voz quebrada mientras se aferraba a su hija. El peligro de perder a su abuela era inminente. Ella sintió como si una ola de frío recorriera su cuerpo. La idea de la enfermedad fue terrible, pero había algo más en la voz de su madre. Algo más oscuro. ¿Qué más no me has contado?, preguntó Mariana, sintiendo que la preocupación empezaba a transformarse en un torbellino de ansiedad. De repente, la puerta se cerró tras ellas. El refugio familiar se convirtió en un laberinto de incertidumbre. Con su madre en pie junto a ella, Mariana se adentró en lo desconocido. Y mientras cruzaban la sala, un eco de risas pasadas parecía susurrar por los rincones. Sin embargo, esas risas se desvanecían en un aire opresivo. Justo cuando estaban por acercarse al cuarto, una voz familiar retumbó desde el interior. «Mariana. Qué bueno que has venido». Era su abuela, más fuerte de lo que había imaginado, pero, entonces, una verdad inquietante llegó a su mente. ¿Por qué la voz sonaba tan diferente, casi distante? Tenía que descubrir lo que realmente estaba sucediendo en ese cuarto. La tensión crecía y Mariana se sintió más decidida que nunca, pero la verdad podría sacudir los cimientos de su vida. El temor y la esperanza bailaban un vals en su pecho. ¿Qué tiene mi abuela?, se preguntó, mientras el nudo en su garganta crecía, y los ecos de la historia de su familia comenzaban a entrelazarse en un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Mariana respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que la invadía. Con cada paso que daba hacia el cuarto, el eco de su abuela la llamaba, entrelazándose con sus más bellos recuerdos y sus peores temores. ¿Qué estaba sucediendo realmente allí? ¿Por qué su madre parecía tan asustada? Al entrar en la habitación, la atmósfera cambió bruscamente. El aire estaba cargado con un tinte espeso, como si una niebla muy sutil, pero inconfundible, cubriera el espacio. La luz tenue del atardecer entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro ceniciento de su abuela, quien yacía en la cama, rodeada de sus medicinas y un par de fotos familiares. Había visto a su abuela enferma antes, pero estos momentos, envueltos en la fragilidad de lo irreparable, eran diferentes. «Mi niña», dijo la abuela, una chispa de alegría cruzando su mirada cansada. «Tuviste el poder de traer luz a este lugar oscuro». Pero había algo en su voz que pensó que era aún más tenue, como si sus palabras lucharan por aferrarse a la realidad. «¿Qué ha pasado?» «Mamá dice que las cosas se han complicado». La voz de Mariana tembló mientras la preocupación se apoderaba de su ser. Su abuela la miró con ternura, pero en su mirada había un velo de tristeza escondido. A veces, es la vida misma quien pone los obstáculos. Y a veces, las decisiones que tomamos influyen en nuestro destino. Mariana sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Hasta dónde llegaba esa complicidad en las decisiones de su abuela? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Es grave, abuela? ¿Voy a perderte? La desesperación comenzó a abrirse paso en sus palabras. La imagen de la risa, de las historias compartidas, de los abrazos cálidos, todo eso pasaba como una película frente a sus ojos. «Mi vida, hay momentos en los que el amor debe ser más fuerte que el miedo», prosiguió su abuela, con un tono firme que hizo eco en el pecho de Mariana. «Tuve que luchar para mantenerme aquí, pero la enfermedad también habla, y lo hace con voz propia». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué enfermedad?».
La revelación de doña Clara apareció en su mente como un eco, la necesidad de amor y conexión. ¿Es solo eso lo que necesita, o hay algo más? La abuela hizo una pausa, y en ese instante, la expresión en su rostro cambió drásticamente. A veces, las verdades se ocultan tras las sombras. Alguna vez, incluso las mejores intenciones pueden ser un veneno disfrazado de cuidado. La tensión en la habitación se volvió palpable. Mariana entendió que el mensaje de su abuela era más profundo, más oscuro de lo que había imaginado. El amor que habían compartido toda su vida era a la vez sanador y debilitante. Con cada palabra que su abuela pronunciaba, la sensación de que había cosas que no sabía, secretos indistintos entre su madre y su abuela, se hizo más aguda. Tu madre y yo, hemos tenido nuestros desacuerdos. Siempre he querido protegerte de la verdad, pero esta vez, tú deberías conocerla. Necesitas entender el pasado para poder construir tu futuro, murmuró su abuela, mientras sus ojos reflejaban un destello de añoranza. Mariana sintió que una buena razón no era suficiente ante el peso de lo siniestro. Las revelaciones abiertas prometían cambiarlo todo. ¿Qué me estás tratando de decir?, preguntó, aunque sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que quizás no podría deshacer. Justo en ese momento, su madre entró en la habitación, cortando la tensión. ¿De qué están hablando? La preocupación crecía en su rostro. Mariana miró a su madre y luego a su abuela, sintiendo que una tormenta se avecinaba. Voy a saber la verdad, se prometió a sí misma. La respuesta que encontraba podría ser la clave para comprender no solo la salud de su abuela, sino también el legado familiar que estaba a punto de desmoronarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el futuro de Mariana se asomaba, incierto y lleno de promesas sin cumplir. ¿Qué secretos y verdades abrazarían ante la tormenta que ya se desataba sobre sus cabezas? La pesada atmósfera del cuarto no podía contener el impacto que estaba por venir. Un hilo de suspenso vibraba en cada uno de ellos, como si la vida estuviera a punto de revelar lo que nunca imaginaron. Y cuando creían que lo inesperado no podía suceder, un estruendo en la puerta resonó como un aviso, deteniendo el tiempo donde estaban paradas, dejándolas a todas con un aire de inquietud. El sonido quebró el silencio de la habitación como un trueno, golpeando el corazón de Mariana con una mezcla de miedo y anticipación. Su madre dio un paso atrás, los ojos abiertos como platos, mientras su abuela se incorporaba un poco en la cama, preocupada. El eco del ruido aún reverberaba en la habitación tensa, y en un instante, la incertidumbre se convirtió en un monstruo que devoraba la calma. La puerta se abrió de par en par, y una figura familiar apareció en el umbral, con una expresión de pánico dibujada en su rostro. Era Daniel, el mejor amigo de Mariana, un chico con una energía vivaz que contrastaba con la tristeza que invadía aquel lugar. Había algo en sus ojos, un brillo urgente que hizo que el corazón de Mariana latiera con fuerza. Mariana. Tienes que venir rápido, algo está mal en el parque, al lado de la casa de doña Clara, gritó él, respirando con dificultad. La gente está gritando. No sé qué está pasando, pero parece serio. Mariana se sintió atrapada entre dos mundos. Aquí estaba su abuela, dejando entrever secretos que podrían cambiar su vida, y allá afuera, una crisis que no podía ignorar. Una luz de pensamientos inundó su mente. ¿Podría ser un accidente? ¿Algo relacionado con doña Clara? Espera. ¿Por qué no me dijiste que había problemas?, preguntó, sintiendo la creciente urgencia del momento. Te lo diría ahora mismo, pero no hay tiempo. Vayamos. Daniel extendió su mano, su mirada intensa, como si supiera que algo más grande que ellos estaba en juego. La abuela tomó aire, sus ojos entrecerrados parpadeando lentamente. No olvides lo que estamos conversando, Mariana. La realidad puede ser oscura, pero a veces, los eventos nos empujan a enfrentar lo que hemos estado evitando. Tienes que ser fuerte. La voz de su abuela resonaba en su mente mientras miraba a Daniel. Las palabras se agolpaban en su boca, pero todo lo que logró decir fue un simple voy a buscarte después. El tiempo se apretaba como un nudo en su estómago, una carrera por la distancia física y emocional que la llevaría a cruzar caminos inesperados. Mariana salió disparada hacia el pasillo, con Daniel a su lado, sintiendo como la adrenalina comenzaba a desbordarse. Su mente viajaba entre la promesa de descubrir la verdad y la creciente preocupación por lo que estaba ocurriendo en el parque.
Cada paso que daban era un eco de su pasado, pero cada vez más se sentía más atada a lo que podría ser un oscuro futuro. Al llegar afuera, el panorama era aterrador. La usual tranquilidad del parque estaba en caos, un círculo de gente se había formado, y un aire de pánico invadía el lugar. Ella empujó hacia adelante, intentando ver lo que estaba sucediendo, pero el bullicio de voces se mezclaba con llantos y gritos, creando una sinfonía de terror. Su corazón suspendido en el aire dejó de latir por un segundo cuando su mirada se detuvo. En el centro, un grupo de jóvenes se habían reunido alrededor de algo o alguien caído en el suelo. Mariana se acercó, el terror y la curiosidad batiéndose en su pecho. La imagen se volvía cada vez más clara, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. De repente, como un susurro, escuchó el nombre que había estado esperando escuchar, una luz brillante de esperanza en medio de la oscuridad. Doña Clara murmuró en voz baja, se precipitó hacia el grupo, mientras su mente explotaba en preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Pero mientras lo hacía, una voz muy familiar se asomó entre sus pensamientos, un eco distante de su abuela. En la vida, las decisiones que tomamos, las revelaciones que encontramos, nos llevan a la verdad que tanto tememos. Con un nudo en la garganta, se acercó a la masa de personas, la preocupación por su amiga y por la revelación que su abuela había dejado en el aire flotando como un curso de energía. Y cuando su mirada se centró en aquella figura caída, un mensaje inquietante llegó a su mente. Lo que parecía un desafío podría transformarse en la respuesta a todas las preguntas que todavía no se había atrevido a formular. Un resplandor en sus manos, un secreto guardado a través de los años, estaba a punto de surgir entre los protagonistas de este fatal día. ¿Acaso lo que a primera vista parecía una tragedia podría, en su esencia, estar entrelazado con la verdad que Mariana había estado buscando? Su aliento se detuvo. Debo saber, se prometió, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse en la luz que se avecinaba. La multitud se arremolinaba, sus murmullos creaban un caos sonoro que reverberaba en el pecho de Mariana, mientras forcejeaba por abrirse paso hacia el centro. El olor a tierra húmeda y hierba recién cortada llenaba sus pulmones, pero esos eran los últimos pensamientos que la acompañarían en ese momento. Su mente estaba centrada únicamente en una figura, una mujer que había sido, en muchos sentidos, un faro de amor y sabiduría en su vida, Doña Clara. Con cada paso que daba, su corazón palpitaba más fuerte, como si estuviera intentando escapar. Al llegar a la línea que los curiosos habían trazado para presenciar la escena, pudo vislumbrar el rostro de su amiga. Doña Clara yacía en el suelo, inmóvil, con una expresión de dolor que paralizaba el tiempo. Sin comprender del todo lo que sucedía, Mariana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. «Por favor, hagan espacio», gritó Daniel, tratando de abrirse paso con determinación. Se detuvieron a escasos pasos de ella desde donde podían observar el movimiento errático de los paramédicos que ya habían llegado. El tiempo parecía detenerse mientras el mundo giraba en un frágil tenuidad. El brillo del sol se había convertido en un manchón dorado, pero el miedo cubría todo. La angustia se apoderó de Mariana. ¿Por qué no la ayudan más rápido? La pregunta se enredó en sus labios, incapaz de escapar. Fue entonces cuando, justo a su lado, un chico de su clase gritó. Ella estaba ayudando a un niño que se había caído y se golpeó la cabeza. La angustia en su voz se combinaba con llantos que rompían el alma. El llanto fue como un golpe en su corazón. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se aferró a Daniel, buscando en sus ojos una respuesta, una señal de que todo iba a estar bien. Pero la mirada de él era de pura preocupación, su mano apretando la suya con fuerza. «Necesitamos saber qué ocurrió», dijo él, mirándola a los ojos. «Debemos ser fuertes, por ella». Las palabras de Daniel resonaban en su mente, pero su corazón seguía gritando en contra de la inminente tragedia. ¿Por qué, doña Clara? ¿Por qué ahora? La sensación de impotencia y el eco de la desesperanza querían arrastrarla a la corriente del pánico. 3 paramédicos se abalanzaron sobre ella, comenzando a comprobar el pulso de doña Clara. El murmullo de la multitud se desvanecía, convirtiéndose en un zumbido lejano. «Todo estará bien», repetía Mary, casi como un mantra.
Pero en su corazón, la certeza se desmoronaba, cada latido marcaba la cuenta atrás hacia lo desconocido. Entonces, como un rayo atravesando la tormenta, una voz surgió del grupo. Era la madre de uno de los niños que había estado jugando cerca. Ella siempre ha estado para nosotros. Es nuestra heroína. Las palabras resonaban con un eco triste. Mariana sintió que una chispa de esperanza se encendía entre las sombras. Las historias de amor, entrega y valentía que escuchó sobre Doña Clara inundaron su memoria. Si hay algo por lo que luchar, es por ella, se dijo, sintiendo la determinación crecer en su interior. Por favor, háganle un milagro, gritó, mirando a los paramédicos. La súplica en su voz procedía de un rescoldo de fe que no sabía que aún tenía. En su pecho, la verdad comenzaba a organizarse. Había preguntas que buscarían respuestas, misterios que necesitaban ser desvelados. Aquel secreto que había estado guardado durante años, ahora se entrelazaba con la vida de Doña Clara. Cuando los paramédicos comenzaron a retirar a Doña Clara en una camilla, la multitud se separó en silencio reverente. Mariana no podía quitar los ojos de la escena, como si cada segundo se convirtiera en un hilo que la ataba a lo que estaba por venir. La urgencia de lo desconocido le empujaba hacia adelante, a una inquietante búsqueda en la que las respuestas estaban por todos lados. No puedo quedarme aquí, gritó, sabiendo que debía seguir a su amiga, que necesitaba saber qué había ocurrido realmente. Al dar su primer paso hacia donde llevaban a Doña Clara, una voz resonó desde el fondo del grupo. Espera. Ella guarda un secreto. Lo que ha hecho podría cambiarlo todo. Mariana se detuvo en seco, el latido de su corazón resonando en sus oídos. ¿Qué podía significar eso? Mientras su mente buscaba entender, supo que esta era solo la primera pista de lo que estaba por descubrir. La verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginó, pero, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar para descubrirlo? Un sudor frío recorrió la espalda de Mariana al escuchar aquellas palabras. Su mente, entrelazada con la angustia del momento, intentaba jugar en múltiples direcciones, atrapada entre la desesperación por la salud de Doña Clara y la incertidumbre de un secreto que parecía flotar en el aire. ¿Qué tipo de secreto podría tener una mujer tan admirable? Con la respiración entrecortada, le dio una breve mirada a Daniel, quien estaba tan confuso como ella. No podía permitir que la curiosidad la dominara ahora, necesitaba acompañar a Doña Clara, pero su instinto la empujaba a descubrir más. ¿Qué quieres decir? ¿Qué secreto guarda? La voz de Mariana tembló con urgencia, dirigiéndose a un chico de cabello desordenado que, visiblemente agitado, la miraba de vuelta. Escuché a los adultos hablar. Ella ha hecho cosas que cambian vidas, respondió el chico, su tono lleno de misterio. Pero ahora mismo, ella está en peligro. No podemos dejar que eso se pierda. ¿Increíbles cosas? ¿Cómo cuál? Mariana insistió, sintiendo que su corazón latía como un tambor. A medida que más gente se acercaba, aquella sensación de estar en el centro de una tormenta aumentaba. El chico se mordió el labio, como si valorara sus palabras. Nada que puedas imaginar, pero si te lo cuento, podrías sentirte diferente sobre todo. Podrías ayudar, podrías salvarla. El aire se volvió denso mientras Mariana consideraba las implicaciones. ¿Salvarla de qué? ¿De verdad es algo tan serio? Su voz era casi un susurro, un eco en medio del bullicio. Lo que Doña Clara ha hecho, lo que ha guardado entre nosotros, es mágico, continuó el chico, arrugando su frente por la ansiedad del momento. Pero necesitamos más que solo fe. Si realmente quieres saberlo, sígueme. Antes de que pudiésemos reaccionar, el chico se perdió entre la multitud. Mariana lo siguió, con Daniel a su lado, quien apenas podía seguirle el ritmo. El fétido caos del evento se desvanecía tras ellos. Cada paso que daban los acercaba a algo desconocido, a un misterio que podía cambiar sus mundos para siempre. Mariana sentía una mezcla electrizante de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba abandonando era el refugio que había construido a su alrededor, una garantía de seguridad en la angustia que la consume.
Pero no podía alejarse de la posibilidad de descubrir algo que incluso podría revivir a doña Clara. El chico se detuvo repentinamente en un rincón tranquilo, lejos de la multitud gritando y moviéndose frenéticamente. Aquí es, dijo, con los ojos brillando con intensidad. Debemos actuar rápido. Hay algo que necesitas saber sobre ella. ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver el secreto con su estado ahora?, inquirió Mariana, su voz cargada de inquietud. Ella tiene el poder de ayudar a otros. Pero hay condiciones, y ahora está en peligro. Si perdemos esta oportunidad, podríamos perderla para siempre, explicó, su mirada fija en Mariana, como si esperara que comprendiera la gravedad de la situación. Mariana sintió un nudo en el estómago, el tipo de nudo que significa que lo que viene puede tener repercusiones que jamás imaginó. ¿Y cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Aún tambaleándose con la magnitud de la revelación, se dio cuenta de que cada palabra del chico la llevaba hacia una decisión monumental. El secreto, ese hilo invisible que unía la vida de doña Clara a la suya, era una puerta que ahora se empezaba a abrir, y estaba decidida a cruzarla, pero antes de que pudieran profundizar más, un grito en la distancia les hizo levantar la vista. Era el mismo tono urgente de hace un momento, pero ahora lleno de miedo. ¡Ayuda! Alguien llame a un médico. Mariana, ahora más que nunca, estaba a punto de descubrir que cada secreto tiene un precio. Con el corazón acelerado y la incertidumbre colgando en el aire, supo que no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad había comenzado. Mientras se preparaban para enfrentarse a lo desconocido, el eco de otra voz resonó en su mente, advirtiendo que algunas cosas son más difíciles de descubrir que otras. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Mariana sintió una oleada de adrenalina cuando el grito cortó el aire. «Vamos», exclamó, y los tres se lanzaron en dirección al clamor. La multitud se movía como un torrente, empujando a Mariana en su prisa. El chico iba adelante, conducidos por una mezcla de urgencia y miedo. A cada paso, sus pensamientos se llenaban de inquietantes posibilidades, y una parte de ellas se preguntaba si habían tomado la decisión correcta al seguirlo. De pronto, un grupo de personas se congregó alrededor de un punto en el suelo. Mariana sintió que su corazón se caía al ver el rostro de doña Clara, pálido y rodeado de preocupados. «Doña Clara», gritó, atravesando la multitud. Daniel le seguía, un paso detrás, incapaz de ocultar su propia mezcla de terror y determinado a proteger a Mariana. Finalmente, llegaron a la escena. Doña Clara yacía en el suelo, respirando con dificultad, su rostro lleno de sudor y sufrimiento. Mariana se arrodilló junto a ella, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Qué le pasó?», preguntó, buscando la mirada del chico, quien estaba ahora a su lado, con una expresión grave. «No lo sé», respondió él, nervioso. «Pero si ella realmente tiene ese poder hay una forma. Necesitamos habilidades que otros no tienen». «¿Qué habilidades? ¿Te refieres a ese secreto?». Mariana podía sentir la desesperación apoderándose de su voz. La multitud murmuraba, algunos intentaban hacer espacio, otros parecían resignados ante la escena. Todo lo que podía hacer era mirar a doña Clara, luchando por sostenerla, buscar alguna señal de esperanza. Si el poder es real, puede curar, pero necesita energía. Esa energía viene de las emociones de los que la aman, explicó el chico, con seriedad en sus ojos. Si solo podemos conectar con ella, quizás podamos ayudarla. Mariana sintió que el mundo se detenía. Tienes que ser más específica. ¿Cómo hacemos eso? Siempre hemos estado aquí para ella. A su lado, Daniel seguía sosteniéndola, su mano firme brindándole apoyo. Conéctate con ella. Piensa en lo que representa, en el amor y la gratitud que sientes. Eso le dará fuerza. Mientras más fuerte sea la emoción, más eficaz será, decía el chico, con fervor. Mariana cerró los ojos, tratando de reunir sus recuerdos sobre doña Clara, cada momento que había pasado con ella. Las risas compartidas, los abrazos, los consejos que habían cambiado su vida, todo podía ser un hilo de luz conduciéndola hacia la mujer que necesitaba ayuda. Debes concentrarte en esos momentos, llorar si necesitas, dejarlo fluir a través de ti, sugirió el chico.
No temas a la intensidad de lo que sientes. Entonces, un murmullo recorrió la multitud. Mariana sintió la presión del miedo, pero también el deseo de salvar a doña Clara. Se aferró a esa esperanza, respirando hondo, y se dejó llevar. Desde lo más profundo de su ser, empezó a recordar, con su corazón palpitando, comenzó a hablar, casi en un susurro. Doña Clara, te recuerdo en la cocina, riendo mientras me enseñabas a hacer empanadas, en cada abrazo que me diste cuando estaba triste. Todo lo que hiciste por mí, las lágrimas caían de sus ojos, como gotas de lluvia que buscaban formar un río, y mientras hablaba, algo cambió en el aire, una especie de zumbido suave. Doña Clara pareció relajarse por un instante, su respiración un poco más leve. El chico la observaba intensamente, como si esperara algo más. Funciona. Continuamos, se emocionó, y Mariana sintió que surgía más energía dentro de ella. Sin embargo, justo cuando parecía que el momento culminaría en un milagro, un golpe sordo resonó a su alrededor. Los ojos de todos se volvieron hacia la entrada del lugar donde la multitud veía ansiosa. Un grupo de hombres uniformados apareció, con un aire autoritario y decidido. «Estamos aquí para arrestar a esta mujer», gritó el líder, señalando a doña Clara. El caos reinó mientras la gente empezaba a murmurar y el miedo se apoderaba del ambiente. Mariana sintió que el mundo se le venía abajo. Todo lo que había comenzado a unir en ese momento parecía desplomarse. ¿Qué secreto guardaba doña Clara que podía atraer la atención de aquellos hombres? Con el corazón en la garganta, Mariana comprendió que la verdad de doña Clara era aún más aterradora de lo que imaginaba, y que su lucha apenas comenzaba. La conexión que había sentido se hacía necesaria más que nunca, y la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían salvarla antes de que fuera demasiado tarde? Mariana sintió el caos a su alrededor como un torbellino. El grito del líder había cortado el aire, y su realidad se tambaleaba entre la búsqueda de respuestas y el deseo ferviente por salvar a doña Clara. Los uniformados eran imponentes, y la multitud se dividía entre la preocupación y la indignación. Sin embargo, en el corazón de Mariana, un fuego ardía con fuerza, no podía dejar que la valentía de doña Clara se desvaneciera frente a sus ojos. «No. No puede suceder esto», exclamó, mientras se levantaba con determinación. Su mirada atravesó la multitud, buscando aliados, buscando fuerza. «Ella es parte de nuestra comunidad. No permitiré que se la lleven». La tragedia de aquel momento se sentía como un grillete en su pecho, y tomó aire profundo, consciente de que debía actuar. Javier, a su lado, puso su mano en su espalda, un gesto que le infundió valor. «Mariana, si se la llevan, no solo perderemos a doña Clara, sino que lo que representa para todos nosotros se desmoronará. Debemos hablar, debemos hacer que escuchen», dijo él, su voz firme y clara. Lentamente, la multitud comenzó a murmurar, sintiendo el poder de las palabras de Mariana. «Ella ha cuidado de nosotros, ha sido nuestra guía. Sin ella, estamos perdidos», agregó, su emotividad resonando entre las personas, despertando recuerdos de todo lo que doña Clara había hecho. Las historias de amor, sacrificio y valentía compartidas comenzaron a bullir en cada rincón, la presión del momento acumulándose. «Se necesita fortaleza. Hagámoslo juntos», gritó otro joven del grupo, un amigo de la infancia de Mariana, y a sus palabras los demás respondieron con ruidosos aplausos, una ola de apoyo elevándose en el ambiente. Los hombres uniformados comenzaron a dudar, sus miradas intercambiándose entre sí. En el fondo, sabían que enfrentarse a una comunidad unida era peligroso. «Deténganse», gritó el líder de los uniformados, aunque su voz temblaba ante la creciente multitud. «Estamos aquí por orden. No queremos problemas, solo cumplir con nuestro deber». Mientras Mariana sentía que el compás del universo se alineaba, decidió que ese era su momento. Con una voz erguida y clara, se adelantó, su corazón bramando a cada paso. «¿Y qué si está tratando de ayudar a nuestra comunidad? Ella solo quiere brindar lo mejor a los que más lo necesitan. ¿Acaso no es eso lo que todos buscamos? El poder de ayudar, de sanar, es más fuerte que cualquier otra cosa». La inspiración se encendió en los rostros de quienes la rodeaban. Un susurro creció, y pronto se convirtió en un grito colectivo.
La verdad de su comunidad, de lo que doña Clara representaba, llenó el aire y sacudió las presas del miedo que mantenían cautivos a aquellos hombres. No se la lleven. La necesitamos, gritaron muchos. Mariana sintió que la fuerza de sus palabras reverberaba en cada uno de ellos. Doña Clara, aún en el suelo, pareció sentir todo el amor que la rodeaba, sus ojos se entreabrieron, y una chispa de luz iluminó su mirada cansada. Mariana, susurró, su voz débil pero poderosa. La verdad es un peso que lleva consigo fuerza. No importa cuán difícil sea, debes seguir el camino. Ahora, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente en su ser, Mariana giró hacia los uniformados, su determinación palpable. Todo su amor, su lucha, su conexión con doña Clara estaba a punto de liberarse. ¿Qué tipo de justicia tiene miedo a la verdad? No se la lleven, no sin escuchar lo que tiene que decir. Un silencio profundo cayó sobre el lugar. Los hombres se miraron, visiblemente incómodos. Finalmente, con un gesto de la mano del líder, se dio la vuelta y dio un paso atrás, como si la fuerza de la comunidad había quebrado sus resistencias. Esto no se ha terminado, murmuró con desdén, pero su voz se perdió en el ruido del grupo que aclamaba por doña Clara. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Mariana, mientras el aliento de la comunidad se hacía más fuerte, más firme. Javier, a su lado, tomó su mano, un solo gesto que desbordó gratitud y conexión. Doña Clara, aunque débil, sonrió como un sol naciente, llenando el ambiente con un rayo de esperanza. Vivo por ustedes, dijo en un murmullo. En ese momento, todos comprendieron que la fortaleza era mucho mayor cuando la comunidad se unía por amor y apoyo. Mariana sabía que este era el verdadero milagro, no solo habían salvado a doña Clara, sino que habían reavivado en sí mismos la conciencia de la importancia de la unión, el amor y la magia que se encuentra en cada acto desinteresado, y en ese instante, con corazones sin miedo y la fuerza de una comunidad empoderada, todos se dieron cuenta de que su historia no terminaba aquí. Cada nuevo día sería una oportunidad para redescubrir el poder de la conexión, de luchar juntos por un futuro brillante, donde la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la unión de sus corazones. Se abrazaron, lloraron, rieron, y mientras lo hacían, Mariana sintió que su esencia se entrelazaba con cada miembro de su comunidad. Había abandonado la vida superficial, había encontrado su propósito, y sabía que la lucha apenas comenzaba. Este era el momento, no solo de cambiar su vida, sino de transformar el mundo a su alrededor. La magia no estaba en un secreto, estaba en el amor, en ser valientes, en estar unidos, y si tú, querido lector, te identificaste con esta historia, si la lucha por la verdad, la conexión y el amor resonó contigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán aún más. Deja un like ahora, porque tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones necesitados de esperanza. Comenta tus sentimientos sobre este final tan conmovedor y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación poderosa. No esperes ni un segundo más para hacer algo que puede tocar vidas y cambiar futuros. Hazlo.